¿Qué tal? Muy buenas tardes. Defenderé entonces desde aquí mi tesis de que Colombia es un estado fallido. Buscando información sobre lo que eso significa, un informe de la Universidad de los Andes dice que hay 5 tipos de estados fallidos. El primero de ellos es el estado anárquico, donde no se visualiza que alguien tenga el poder. Un estado fantasma, donde solo hay una autoridad. El otro es el estado capturado, en donde el poder lo tienen los grupos étnicos, y el estado aborto, donde no hay un poder único, y el otro es el estado anémico, que es decir, un estado limitado. En todos se puede hablar de Colombia desde cualquiera de ellos. En Colombia puede que existan muchos ministerios, muchas gobernaciones, alcaldías, el Congreso, etcétera. Hay lugares donde no hay justicia, donde no se ejerce, por ejemplo, el poder político porque es tenido por los grupos subversivos. Pero esto no es de hace 5 o 10 años. La autora decía que este término de estado fallido es de hace 30 años, 1990. Y cuando nosotros buscamos históricamente referencias, nos encontramos que ese tipo de problemas existían aquí desde las Provincias Unidas de la Nueva Granada, desde la Gran Colombia, en la República de la Nueva Granada, en la Confederación Granadina, en los Estados Unidos de Colombia y en la actualidad, en donde el estado fallido quiere decir que es la falta, la capacidad de un gobierno que está en el poder para desarrollar una serie de políticas, sean públicas, que le permitan a los ciudadanos vivir de una manera digna, que las instituciones le presenten las diferentes soluciones a los enormes problemas o flagelos que ha tenido Colombia en su historia, tanto políticos, en lo educativo, en lo social, es decir, en los sistemas de salud. Pero vemos que desgraciadamente eso no ha ocurrido. Ahí se decía que uno de los estados es el estado anárquico, en donde no existe el poder y que puede llevar a que se pierdan porciones de territorio. Ocurrió en el gobierno del presidente Enrique Olaya en 1930, en donde Colombia le ganó una guerra a Perú, pero se perdió gran cantidad de territorio, con la frase de que sembremos sangre para cosechar gloria. El país perdió territorio, mucho territorio, y lo que se recuperó pues fue muy mínimo. Pero si por ejemplo vemos en el departamento del Cauca, donde la propia gente saca el ejército, pero vemos otro ejemplo en el Chocó o en el departamento de La Guajira, en donde no hay una conexidad del gobierno nacional con los gobiernos departamentales para entregarle a la gente políticas de salud, para entregarle saneamiento básico, agua potable, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que ha habido una incapacidad del gobierno nacional, y no solamente desde las provincias de la Nueva Granada, sino del gobierno de Iván Duque, el gobierno del presidente Virgilio Barco, el gobierno de César Gaviria, en donde ha habido una vulnerabilidad constante de los derechos de los ciudadanos, en donde no hay un sistema judicial claro, y en donde lastimosamente ha habido una incapacidad de parte no de los gobiernos, del Estado. Los gobiernos son los que están periódicamente, pero desgraciadamente el Estado es un Estado entre comillas, o un Estado en el papel, que se copió de ese modelo de Estado que planteó Rousseau, el filósofo francés. Lamentablemente hay un fracaso social y político económico que sin lugar a dudas se puede ver en todo el país. El gobierno no hace presencia, por eso hay grupos armados, por eso hay otro tipo de economías ilegales que sin duda nos hacen ser conocidos en el mundo. Hoy somos la primera potencia mundial en la producción de cocaína, pero también somos un país muy desigual. Según las pruebas PISA, nuestro sistema educativo es muy pobre. Toda la gente no va a la universidad. Entonces es claro que Colombia es un estado fallido, ya que sus instituciones no le pueden responder a sus ciudadanos con políticas, con una serie de mecanismos, con instituciones, y donde se ve el enorme flagelo que se vive en Colombia, donde por cada peso se roban casi un 25%. Esa es la realidad que vivimos en nuestro país. Para ir más cerca, miremos lo que hoy es el gobierno del presidente Iván Duque.